Bienvenidos. En este video vamos a empezar oficialmente con el curso de Git. Lo primero que recomiendo y que debemos hacer es tener un directorio para nuestros proyectos. A este directorio podemos llamarlo Development, Projects o Workspace para no tener archivos o proyectos sueltos. En estos momentos me encuentro en mi home. Este comando nos muestra la ruta actual donde nos encontramos. Voy a nombrar a mi directorio Projects con la primera letra en mayúscula. Vamos a movernos a este directorio. Dentro de este directorio, vamos a crear otro directorio llamado Documents. En este directorio Documents, vamos a crear nuestro primer repositorio de Git. Vamos a movernos a él. Vamos a crear nuestro primer repositorio. Con este comando creamos un repositorio. Este repositorio se crea dentro del directorio Documents. Nos retorna que se creó un nuevo repositorio de Git. Se creó en esta ruta, dentro del directorio oculto.git. Vamos a listar. Con este comando listamos archivos y directorios ocultos. Tenemos nuestro directorio oculto.git, que es realmente nuestro repositorio Git. Otra información importante de retorno es que podemos cambiar el nombre de la rama actual con este comando. La rama más común usada es la rama main. Esta es la rama master. Vamos a cambiar la main. Ya modificamos el nombre de nuestra rama. Vamos a crear dentro de Documents un directorio llamado Git. Vamos a movernos. Ahora vamos a crear un archivo llamado doc.txt. Dentro de este archivo vamos a guardar toda la información de cada comando que vamos a aprender en cada lección. Podemos ver algo interesante aquí. Estamos en la carpeta Git, estamos en la rama main. Este es el icono de rama. Aquí tenemos un signo de interrogación y un 1. Significa que tenemos un archivo que no tiene seguimiento. Vamos a conocer uno de los comandos más usados dentro del flujo de Git. Este comando git status nos permite conocer el estado, todos los detalles de cómo se encuentran los archivos del repositorio. Vamos a leer la respuesta. Primero, nos encontramos en la rama main. Segundo, no hay commits todavía. Tercero, esta palabra on track significa que hay archivos sin seguimiento. Si queremos añadirlos al stage, debemos ejecutar este comando y el nombre del archivo.
Ya somos conscientes que tenemos un archivo que no tiene seguimiento. Vamos a añadirlo al stage con el siguiente comando y el nombre del archivo. Ya hemos añadido un archivo al stage. Podemos ver que el símbolo ha cambiado. Este +1 representa un archivo que está en la zona de preparación, el stage. Vamos a ejecutar nuevamente git status para conocer el estado de nuestro repositorio. El color verde indica que el archivo se encuentra en el stage y que podemos hacer commit. Ahora que hagamos commit, Git nos va a solicitar la firma del autor de este commit. Con este comando podemos crear commits o compromisos dentro de Git. Este mensaje de Git nos está diciendo que la identidad del autor es desconocida. En esta línea nos dice que configuremos de forma global nuestro email y nuestro nombre para que Git pueda firmar cada commit con los datos del autor. Por ahora, vamos a hacer una configuración local para este repositorio. Primero nuestro nombre, y luego nuestro email. Vamos a conocer nuestra configuración local. Con este comando podemos listar nuestra configuración local. Aquí tenemos la firma, el email del autor y el nombre del autor. De esta manera Git puede registrar a quién le pertenece cada commit. Presionamos Q para salir. Ahora vamos a hacer el primer commit. Hemos creado nuestro primer commit. Este es el hash del commit. Vamos a ver el estado. Estamos en la rama main. Aquí nada para hacer commit y árbol de trabajo limpio. Debemos entender que al trabajar con Git existe un flujo donde constantemente estamos creando cambios y revisando nuestro árbol de trabajo para conocer el estado en el que se encuentra cada archivo. Vamos a ver el log. Con este comando podemos ver los registros o logs de nuestro repositorio. Tenemos el registro de un solo commit. Nuestra cabecera es la rama main.
Este es el hash que identifica el commit. Es un número hexadecimal de 40 caracteres. Tenemos el autor del commit, el nombre y el email que lo identifica. También tenemos la fecha cuando fue creado este commit. Presionamos Q para salir. Vamos a empezar a añadir información a nuestro archivo de documentación. El editor que estoy usando para este curso es Neovin. Vamos a ingresar al archivo. Vamos a añadir la información de los comandos que hemos aprendido hasta ahora en esta lección. Tenemos git ini, que nos permite crear un nuevo repositorio, y crea la carpeta oculta.git, que es la raíz del repositorio en sí mismo. Git branch nos permite cambiar el nombre de la rama actual donde nos encontramos. Estos son los comandos para la configuración local, donde añadimos el nombre y el email como autores de nuestros commits. Comando git commit para crear commits o confirmaciones. Existe otra forma más completa para crear y firmar los mensajes de nuestros commits, pero eso lo veremos más adelante. El comando git add para agregar nuevos archivos o modificaciones de estos archivos al stage. Continuamos con git log, que nos muestra todos los commits en orden cronológico inverso, o sea, nos muestra el último commit como el primero. Por último, git status, que nos muestra el estado en el que se encuentra nuestro árbol de trabajo, con los detalles de cada archivo. Vamos a guardar aquí, vamos a cerrar, para que revisemos cómo está el estatus. En este caso, Git nos dice que los cambios no están preparados para hacer commit. Tenemos una modificación en el archivo doc.txt. Git constantemente le está haciendo seguimiento a cada archivo individualmente para mostrarnos el estado en el que se encuentra cada uno. Por medio de la práctica, vamos conociendo poco a poco los estados en los que se encuentra un archivo. Aquí tenemos el símbolo de la ñ y el 1 que indica que existe un archivo modificado. Vamos entonces a añadirlo al stage o área de preparación. Veamos el estado. Estamos en la rama main, tenemos una modificación que está en el stage. Cambios para ser confirmados. Vamos a hacer commit. Debemos acostumbrarnos a hacer todos los commits siempre en inglés, ya que este es el estándar en el mundo del desarrollo. Ahora miremos el estado. Estamos en la rama main, no hay nada para confirmar, y árbol de trabajo limpio. Bueno, aquí terminamos esta lección. Recuerda dejar tu comentario y nos vemos en la siguiente.